Buenas noches, Basti, ¿cómo estás? Muy bien, Jones. Bienvenido a La Llamada es Tuya. Y buenas noches a todas esas personas que nos escuchan todos los domingos. Pues mira, como tú bien estás hablando, es bien importante recalcar que las personas que tienen estas condiciones, cuando el dolor de las inflamaciones en esas articulaciones, llamado artritis, ya es crónico, todas ellas viven un infierno. Son personas con honestidad que no son felices y que tienden a incapacitarse, y muchas de estas personas en el trabajo se ven marginadas cuidando a los hijos o los nietos, y es algo que causa unos trastornos psicológicos a largo plazo severos si las personas no hacen algo, aparte del fármaco, que ya me voy a estar explicando que el fármaco en cierto momento ayuda, pero a largo plazo los va, en el caso de la artritis reumatoide, los va a matar según va pasando el tiempo, los van a ver ya mismo. Okay. Artritis. La artritis significa que es una inflamación en una o más articulaciones. O sea, una articulación es un área donde hay dos huesos que se encuentran, por ejemplo, la rodilla, el codo, por darte un ejemplo. Y existen más de 100 tipos diferentes de artritis. Hoy vamos a hablar de 2 o 3. No podemos hablar de todas porque son muchísimas y cada una de ellas toma mucho tiempo en poder explicarla. Esta condición de artritis puede afectar a personas de cualquier edad y afecta a 1 de cada 6 personas en los Estados Unidos. La causa de la artritis es la degradación del cartílago, y el cartílago normal protege una articulación y permite que ésta se mueva suave y absorbe el golpe cuando ejerce presión sobre la articulación, como por ejemplo cuando uno camina. Cuando tú caminas, ese cartílago es como un amortiguador y evita que esos dos huesos se rocen o choquen entre ellos. Sin la cantidad usual del cartílago, se rozan, causa dolor, hinchazón y rigidez. Okay. Si no hay una cantidad de cartílago o se va deteriorando, los huesos empiezan a rozarse y eso causa dolor, inflamaciones y rigidez, y ahí es que se diagnostica la artritis. Y la inflamación de las articulaciones puede tener diferentes causas. En el caso de la artritis, puede ser por una enfermedad autoinmune, una fractura ósea que con el tiempo da artritis, desgaste y deterioro de las articulaciones, y también puede ser infecciones generalmente por bacterias, virus u hongos. Esto es en el caso de la artritis. Y esto tiene unas complicaciones, y una persona que no se cuida o en la alimentación y no hace lo que tiene que hacer, le va a dar un dolor prolongado, lo que dicen dolor crónico, discapacidad, muchos de ellos se incapacitan, y dificultad para vivir una vida cotidiana. O sea, se le hace difícil llevar a cabo una vida común y corriente, ya que los dolores se lo impiden, y cada día va a depender de cuán bien se sienta para poder pasar ese día felizmente. Y algo que es muy importante, que de los 100 tipos de artritis vamos a hablar solamente de 2, que son los más comunes. Por ejemplo, la osteoartritis es uno de los más comunes y es la forma de artritis más común, y hay 10 veces más casos de osteoartritis que artritis reumatoidea. Esta condición afecta más a las mujeres que a los hombres. La mayoría de las personas que tienen osteoartritis son mayores de 55 años. La osteoartritis dentro de la medicina se conoce como la artritis de los viejitos, supuestamente, de personas que según van pasando los 55 años le van doliendo las articulaciones. En este caso de la osteoartritis se deteriora el cartílago que cubre el final del hueso, o sea, la articulación. Y esto disminuye el líquido sinovial, que este líquido es el que mantiene lubricado a cada articulación. La osteoartritis puede afectar a cualquier articulación, y las más afectadas son las que soportan peso, como la de las rodillas, la espina dorsal, los pies y las caderas, o aquellas que llevan una gran cantidad de movimiento, como por ejemplo en las manos. Se piensa que la mayor cantidad de casos de osteoporosis son causados por un desgaste general de la articulación provocado por el uso continuo a través de los años. O sea, que mientras más se utiliza el cuerpo, o sea, mientras más años pasan y utilizando las articulaciones se van deteriorando y causa la osteoartritis. Eso es lo que se piensa, pero existen muchos investigadores que dicen que la realidad es más compleja de lo que se piensa. Hay casos que son causados por el sobrepeso o la obesidad, y eso es real. Una persona que está en sobrepeso u obesidad
las articulaciones de la rodilla, por ejemplo, sufren más que una persona que sea slender o no esté en sobrepeso. Y hay casos que también que son causados por fracturas o estrés repetitivo. Un estrés prolongado también ayuda a causar osteoartritis y factores genéticos. De esto no se habla mucho, ahora se está empezando a hablar sobre lo que acabo de explicar, y es importante recalcar que el estrés casi siempre está envuelto en todas las condiciones habidas y por haber. Y el síntoma principal en la osteoartritis es el dolor profundo en la articulación, el cual comienza por lo general de forma leve y gradual. O sea que empieza poco a poco el dolor y según el tiempo este dolor va aumentando. Y si la persona está en sobrepeso y obesidad, el dolor puede ser mucho más fuerte. Otros síntomas son espasmos musculares y contracciones de los tendones. Y ya mismo vamos a ver, porque estas personas que tienen artritis o osteoartritis le dan esos espasmos musculares, esas contracciones en los músculos y en los tendones que hacen que su vida sea todavía más dolorosa y no sean tan felices como la mayoría de la gente. También un síntoma común viene siendo la rigidez por la mañana. O sea, que la persona se levanta con ese dolor y según puede estar hasta 1 hora calentando el cuerpo en lo que empieza a moverse correctamente. También las articulaciones llenas de fluido, dolor que empeora con el clima húmedo. También esto es bien importante, cuando el clima está húmedo, las personas con osteoartritis reportan un dolor más fuerte. Y los tratamientos para estas condiciones de artritis y osteoartritis van dirigidos a aliviar el dolor y a mantener o mejorar el funcionamiento de la articulación, como por ejemplo, perder peso, el descansar, hacer ejercicio, ayuda de un terapista físico o un fisiatra, y también hay unos fármacos que ayudan a las personas a aliviar esas dolencias, que la vamos a hablar más ahorita cuáles son. Ahora vamos a hablar de lo que es la artritis reumatoide. Esta artritis reumatoide es la segunda causa más común de artritis y es una enfermedad crónica. Lleva la inflamación de las articulaciones y tejidos a su alrededor y también puede afectar otros órganos, o sea que es más complicada y es bien peligrosa. La causa de esta artritis reumatoide se desconoce y es una enfermedad autoinmune. Autoinmune significa que tu propio sistema inmunológico está destruyendo las articulaciones y los síntomas en esta condición la mayoría de las veces afectan las articulaciones en ambos lados del cuerpo por igual. Y ya mismo vamos a ver la diferencia entre osteoartritis y artritis reumatoide. Los síntomas articulares pueden incluir la rigidez matutina, o sea, que te duele el cuerpo durante la mañana y puede durar más de 1 hora. Y esto es algo que es común en esta condición. Y según va pasando el tiempo, puede pasar hasta más horas, pueden pasar 5 horas y la persona acostada en una cama y no se levanta. Y esto es un síntoma común en esta condición. Y las articulaciones pueden sentirse calientes, sensibles y rígidas cuando no se usan durante 1 hora. Si la persona está sentada por 1 hora o más, cuando se va a levantar, todas esas articulaciones reportan lo que acabo de explicar. Y con el tiempo las articulaciones pueden perder su rango de movimiento y se vuelven deformes. Hay personas que la artritis reumatoide, ustedes ven las manos, están todas viradas y están deformes porque es una condición que según va pasando el tiempo se va agravando la condición. Esto tiene unas complicaciones al tener la condición y es daño al tejido pulmonar, que en la reumatología o en la medicina se conoce como el pulmón reumatoide. Significa que también a largo plazo los pulmones se empiezan a dañar con la condición y también otra de las complicaciones es el aumento de riesgo de aterosclerosis y también la lesión en la columna cuando los huesos del cuello resultan dañados. Otra complicación viene siendo la vasculitis reumatoidea, que esto es una inflamación de los vasos sanguíneos, lo cual puede que se presenten problemas en la piel, en los nervios, en el corazón y en el cerebro. Y estos son temas, estas complicaciones abarcan mucho más. También está lo que le llaman en la cardiología la pericarditis, que es una inflamación del revestimiento externo del corazón, y la miocarditis, que es una inflamación del músculo cardíaco. O sea que la artritis reumatoide, según va pasando el tiempo, va deteriorando el sistema por completo, y ya mismo vas a ver que la artritis reumatoide, tanto los medicamentos para esa condición como la condición, son una de las causas principales de muerte a nivel mundial.
Y otra complicación con esta condición de la reumatoide es el reemplazo de las articulaciones, como por ejemplo las rodillas y las caderas. Llega el momento en que el dolor es tan fuerte, es tan crónico, y a la misma vez el sistema inmune ha deteriorado tanto la articulación que hay que reemplazarla para poder ayudar a esa persona a que tenga movilidad y que el dolor disminuya en esas áreas. A ese nivel es esta condición de artritis reumatoide. Ahora, voy a explicar lo que es la diferencia entre osteoartritis y artritis reumatoide para que las personas estén al tanto de cuál es la diferencia. En la osteoartritis es una enfermedad degenerativa de las articulaciones. Por lo general afecta a las articulaciones al final de los dedos, o sea, cerca de las uñas y de los pies, y no en las articulaciones medias. Cuando digo que no afecta a las articulaciones medias es, por ejemplo, los nudillos. Y no es simétrico. ¿Qué significa esto? Que la osteoartritis te puede dar en una mano y en otra mano no te va a dar, no necesariamente te va a dar la condición. Si te da en una de las manos, por eso es que se llama que no es simétrico. Sin embargo, la artritis reumatoide es una enfermedad que es autoinmune, que hace que las infecciones de su cuerpo, de las funciones de su cuerpo disminuyan y por lo tanto es simétrico. Simétrico significa que si tienes un dolor en la muñeca derecha, por ejemplo, y también lo tienes en la izquierda, hay una gran probabilidad que sea artritis reumatoide, porque la osteoartritis no es necesario, si te den una mano, te den la otra, pero cuando te dan las dos articulaciones al mismo tiempo, que significa, hay una gran probabilidad de que sea artritis reumatoide, y es importante que la persona que diagnostique esta condición sea un reumatólogo, ya que es bastante difícil diagnosticarla y se requieren de muchas pruebas y muchos análisis para determinarla finalmente. Cógete de la mano con un reumatólogo. Entonces, esta condición está relacionada con deformidad en las articulaciones, especialmente las manos y los dedos. Es muy agobiante, o sea, hay personas que mueren por artritis reumatoide, que ya mismo vamos a ver por qué recalco tanto en esto. La artritis reumatoide se trata con medicamentos muy agresivos. Créanme, mi gente, unos medicamentos sumamente agresivos. De hecho, los medicamentos para esta condición son algunos de los fármacos más peligrosos y devastadores utilizados en la medicina. Y lo voy a volver a recalcar, porque hay personas que tienen la condición y no quieren educarse en la condición, ni quieren salirse de lo que ya conocen, y te lo voy a recalcar aquí, y esto lo da la Universidad de Mayo Clinic en un estudio que ellos hicieron, que la artritis reumatoide se trata con medicamentos muy agresivos. De hecho, los medicamentos para esta condición son algunos de los fármacos más peligrosos y devastadores utilizados en la medicina para el ser humano. Escucha esta parte ahora. Hay mucha gente que tienen artritis, dolores crónicos, y le dan este medicamento llamado prednisona. Y son comunes. Estos medicamentos el medicamento prednisona es común cuando hay un dolor crónico y cuando las personas tienen estas condiciones y están agravadas. Así también le dan como inmunosupresores y agentes anticáncer para tratar el dolor y la inflamación severa. O sea, que hay personas que le dan medicamentos que utilizan los pacientes de cáncer cuando el dolor es crónico y la enfermedad está severa. O sea, que te están dando medicamentos que hoy día se saben que han matado más gente que el mismo cáncer. Y eso es importante que lo tengas en mente, que te depende de ti la educación de la condición y que tú hagas las recomendaciones que te den los médicos y aún así vayas más allá y busques otras alternativas diferentes para poder ayudarte en estas condiciones. Además, le dan medicamentos que interfieren con el factor necrosis tumoral, como el Enbrel, que es un medicamento famoso cuando la condición está bien adelantada. Pero, afortunadamente, las personas que padecen de estas condiciones tienen muchas otras opciones y son menos dañinas para el cuerpo. Mientras que osteoartritis y artritis reumatoide son enfermedades diferentes, muchos de los tratamientos son idénticos. Escucha bien, que son enfermedades diferentes, pero los medicamentos para personas con artritis reumatoide, osteoartritis y artritis, muchos de ellos son idénticos y los médicos los utilizan constantemente con esas personas. Mira esta parte.
esta parte que voy a explicar ahora es bien importante que la persona lo entienda. Hay unos medicamentos que se utilizan para estas condiciones y estos medicamentos pueden afectar el metabolismo de la prostaglandina y causan necrosis papilar y nefritis, que son problemas renales. De hecho, hoy día la mayoría de los fármacos para estas condiciones también le están añadiendo que puede causar enfermedades cardiovasculares a largo plazo y también enfermedades renales. Ya se lo están añadiendo por la alta incidencia de pacientes que están reportando lo que acabo de explicar ahora. Y hay unos medicamentos que utilizan para como antiinflamatorio, como el Advil, el Motrin, Aleve, Anaprost. También hay otros medicamentos, cuando esto no funciona, que son más fuertes, como el Relafen, el Daypro, Naproxen. Y esto ayuda a aliviar la inflamación, pero tienen ciertos problemas asociados entre ellos. Y el hecho de que pueden causar problemas estomacales como úlceras y sangrado. Ya hoy día se sabe que estos medicamentos a largo plazo causan úlceras y sangrado intestinal o estomacal. Y al igual que dolor y diarreas, o sea que también ocasiona dolores en otras partes del cuerpo y puede ocasionar diarrea. Aparte de todo, son muy costosos. Estos medicamentos son muy costosos y si el plan no lo cubre, una persona que tiene esta condición tiene que invertir mucho dinero en su condición y para colmo, a largo plazo, la persona se está deteriorando. La aspirina, que es un medicamento famosísimo para estas condiciones, puede acelerar la degradación del cartílago a largo plazo. O sea, que si tú usas aspirina como un antiinflamatorio, al principio puede ser que te funcione. A largo plazo no te va a funcionar y para colmo, va a acelerar la degradación del cartílago. Es bueno que lo tengas en mente y te eduques en tu condición y busques alternativas diferentes a los fármacos, porque a largo plazo tú vas a sufrir las consecuencias de estos medicamentos y esto ya está probado. Tú puedes buscarlo en cualquier universidad que sean especialistas en estas condiciones y tú vas a dar con lo que se está hablando aquí. Y también es importante recalcar y que las personas entiendan que estos medicamentos pueden causar disbiosis intestinal. La voy a volver a repetir, disbiosis intestinal. Todos estos fármacos, como Relafen, etcétera, causan esta condición y esto significa que se provoca un desequilibrio de la flora intestinal, o sea, que estos medicamentos a largo plazo eliminan las bacterias buenas y se propagan rápidamente hongos, bacterias malas y parásitos que lo que hacen es que aceleran el deterioro o la degradación del cuerpo o de las articulaciones. Los cambios en la concentración de las bacterias intestinales pueden contribuir al desarrollo de enfermedades crónicas y degenerativas intestinales. O sea que usted, con estas condiciones, el usar los fármacos por mucho tiempo, porque así mismo lo dice, por tiempo prolongado, usted va a empezar a crear otras condiciones en su cuerpo y ya eso está más que probado. Como por ejemplo, como la hinchazón abdominal. Hay personas que tienen un hinchazón abdominal y un estreñimiento crónico y también tienen hasta la enfermedad inflamatoria intestinal o el síndrome de colon irritable. Y ya hay un común denominador con estos fármacos y estas condiciones que acabo de explicar, porque si la persona a largo plazo, él las va a tener. Además, empeora la artritis reumatoide. ¿Ustedes pueden creer eso? Estás tomando medicamentos para ayudar a la artritis reumatoide y a largo plazo estos medicamentos hacen que empeore la condición. ¿Por qué? Porque al debilitarse el intestino y no funcionar correctamente y no defenderte correctamente, lo que hace es que permea moléculas de fármacos, de alimentos, virus, bacterias, que lo que hace es el sistema inmune atacarte más de lo que te estaba atacando antes. Cuando el intestino se inflama, no absorbe adecuadamente. Y cuando no absorbe adecuadamente, tu salud empeora. No importa cuál de las tres condiciones tengas, o si tienes alguna otra, va a empeorar la salud y a la misma vez acelera el envejecimiento. O sea que te pones viejo o vieja mucho más rápido. Y tienes que tener esto en cuenta. Y para colmo, aumenta el riesgo de padecer de cáncer. Esa es el peligro de no educarte en tu condición y usar estos fármacos
de manera prolongada, porque a largo plazo ya estamos viendo los efectos que va a tener en tu cuerpo. Gente, siempre recalcamos que la mejor que puede existir en este mundo para cualquier condición es que usted mismo se eduque en la condición, se haga un experto en la condición y no se cierre a lo que ya existe y rete el dogma de lo que ya se conoce y se dé la oportunidad de probar otras técnicas que hoy día se saben que son bien efectivas para estas condiciones. Vamos ahora, hay unas recomendaciones que los médicos dan y lo primero es cambiar su dieta. Hoy día se sabe que los alimentos con altos consumos de azúcares, grasa, harinas refinadas, hacen un daño devastador para estas condiciones. A la misma vez, se recomienda que la persona descanse, tenga un descanso adecuado y haga ejercicio, pero si es un dolor incómodo, debe ser de la mano con un profesional. En mi caso, recomendaría un terapista físico o un fisiatra que usted se ayude a hacer ejercicios con esa persona, no con cualquier persona que encuentre en el gimnasio, porque eso puede afectar la articulación. Y hay algo importante, que la recomendación que se va a dar aquí en el día de hoy no pretende curar ninguna de las enfermedades, pero sí te garantizo que vas a ver mejorías drásticas en menos de 10 días. Eso te lo garantizo y lo vas a ver cuando empieces a usar los productos si tienes alguna de estas condiciones. Hay algo importante con la osteoartritis. Hay muchas osteoartritis que se diagnostica y realmente la persona no tiene osteoartritis. Lo que tiene es hongo cándida alrededor de ciertas coyunturas que está provocando esa dolencia, y esa dolencia viene porque se inflama el área. Y con utilizar el cleanse, usted ve cómo empieza a mejorar ese dolor hasta que desaparece. Hay casos que la artritis o la osteoartritis, los dolores desaparecen porque se logra dar con la causa, que ya les expliqué anteriormente, puede ser virus, bacteria, hongo, fractura ósea, etcétera. Hay varias causas que si las logramos trabajar puede revertir la condición, pero hay otras que no y se necesita más ayuda. Ok, siempre es bien importante que todas las personas que utilicen nuestros productos de Unicity usen el cleanse, por lo que acabé de explicar de los fármacos con estas condiciones y aparte de lo que acabo de explicar ahora con la osteoartritis, que muchas de ellas son diagnosticadas como esa condición y lo que realmente tienen es hongo cándida alrededor de las articulaciones. Y esto una vez lo dijo públicamente el doctor Crespo de Naranjito, que lo dijo en una capacitación que nos dio aquí en las oficinas de Guaynabo. El primer producto que se va a recomendar, aparte de estar cleanse, pero aparte del cleanse, es bien importante que toda persona que tenga estas condiciones tiene que utilizar el matcha. ¿Por qué vamos a usar el matcha? Te lo vamos a explicar. Mira, primero el matcha, porque el matcha contiene teofilina y la teofilina es un analgésico natural que disminuye el dolor. Te dije ahorita que la aspirina, que es un analgésico, ayuda a disminuir el dolor, pero a largo plazo ayuda a que se degrade más rápido las articulaciones, o sea que te va a hacer más daño que bien a largo plazo. Y el matcha, hoy día se sabe que la teofilina, un analgésico natural de primera categoría, y personas que tienen deficiencias de vitamina C, el matcha también contiene vitamina C, porque la planta matcha, los polifenoles, contienen vitamina C y vitamina E, y se requiere este poderoso antioxidante, al igual que la niacinamida, que también lo contiene el matcha, y esto lo que hace es, esta combinación de lo que acabo de hablar aquí, contiene el matcha, mejora drásticamente el funcionamiento de los vasos sanguíneos y el flujo de sangre oxigenada, que es responsable de la curación o revertir el proceso de la degradación de las articulaciones. Cuando usted empieza a mejorar su estilo de vida y a usar los productos de Unicity y a cogerse de la mano con un médico, usted necesita utilizar el matcha, por lo que acabo de explicar, y lo voy a volver a repetir porque es bien importante que el funcionamiento de los vasos sanguíneos y el flujo de sangre sea oxigenada y cuál es la responsable de la curación o revertir el proceso de la degradación de las articulaciones, porque todos esos nutrientes que usted va a empezar a consumir de ahora en adelante van a llegar a un 100%, bueno, en realidad no es un 100%, es como un 90% de la articulación, y lo que va a hacer es que usted pueda revertir
y empezar a regenerar esa área, pero necesito tomar matcha, porque el matcha es el que va a hacer que ese flujo de sangre oxigenado llegue a la articulación. El Bone Fortify es un producto de suma importancia en estas tres condiciones. Primero, porque todas las personas que tienen estas condiciones tienen deficiencia de vitamina D3 y de magnesio. Eso está probado. Y el Bone Fortify aumenta la cantidad de ácido hialurónico, que es el componente principal del líquido sinovial. El líquido sinovial es el líquido que tiene la articulación, que lo que hace es que ayuda a que se pueda amortiguar esa articulación y no duela a la persona. Cuando se empieza a degradar la articulación, también disminuye este líquido sinovial y el dolor va aumentando poco a poco. Y el Bone Fortify hace que el ácido hialurónico, que es el componente principal del líquido sinovial, aumente. Además, se acaban los dolores musculares y los espasmos. Cuando empiezas a usar el Bone Fortify, te dije ahorita que los fármacos a largo plazo te ayudan a que te den espasmos porque la persona no está absorbiendo correctamente, hay una deficiencia de absorción de nutrientes, como por ejemplo no absorben bien el magnesio, la vitamina D3, etcétera, y eso causa dolor muscular y espasmo. Y cuando tomas Bone Fortify, las personas que tienen esta condición, hemos visto que empieza poco a poco a mermar esos dolores hasta que desaparecen, y es por lo que acabo de explicar. Pero también se necesita el omega 3. Este omega 3 es un potente antiinflamatorio porque ayuda a proteger a las membranas celulares de los efectos nocivos de los procesos oxidativos. Además, disminuye el ácido araquidónico, que es un ácido que juega un papel bien importante en los procesos inflamatorios cuando hablamos a nivel reumatológico. Lo que yo acabo de decir aquí, el matcha, Bone Fortify y el omega 3, estos tres productos te van a ayudar a ti a tú aliviar el síntoma que viene siendo la inflamación. Con estos tres productos, según va pasando el tiempo, tú vas a ver que el dolor y la inflamación va a ir disminuyendo. Pero si tú quieres ir más allá y empezar a que tu articulación regenere, pero lo más rápido posible, usted tendría que, aparte de matcha, Bone Fortify y omega 3, añadir el Joint Mobility. Te voy a explicar por qué el Joint Mobility, junto con otro producto más, van a empezar a regenerar todas las articulaciones. Hay estudios donde se ha demostrado que la cúrcuma alivia el dolor y aumenta la movilidad en personas con osteoartritis y artritis reumatoide. Ya se sabe que influye en más de 700 genes que inhiben la síntesis de la ciclooxigenasa número 2 y la 5-lipoxigenasa, como otras enzimas implicadas en las inflamaciones. Y quiero hacer un paréntesis aquí, y en el libro de referencia médica del 2015, habla del Joint Mobility, que ayuda a inhibir toda la inflamación de los genes que están provocando esas dolencias en las articulaciones. Además, tiene la tecnología genomacéutica de ese producto, aparte de estar en el PDR, y por eso es que yo te digo que si tú añades el Joint Mobility, si tú usas matcha, Bone Fortify y omega 3, vas a aliviar el dolor de la inflamación. Pero cuando añades el Joint Mobility, ayuda a regenerar la articulación, y eso es lo que tú quieres, que desaparezca el dolor, pero que también puedas regenerar el área poco a poco. Además, en pacientes con artritis reumatoide, la cúrcuma, o sea, el Joint Mobility, disminuye la destrucción articular porque contiene curcuminoides. Y otro producto que te va a ayudar a regenerar la articulación se llama el Enjuvenate. El Enjuvenate, si tú quieres regenerarla, tienes también que añadirlo, porque este producto aumenta la densidad ósea, y esto es bien importante en los casos de artritis que hemos hablado, porque tu densidad ósea, con el tiempo, estos fármacos causan osteoporosis, y tu densidad ósea disminuye, y el Enjuvenate te aumenta la densidad ósea. Además, el Enjuvenate contiene L-cisteína y lisina, que ambos, combinados con el Bone Fortify, ayudan a la absorción de calcio en el cartílago y promueve la producción de colágeno como parte de la formación de los cartílagos, piel y tendones. El colágeno es una proteína que proporciona estructura a los tendones, cartílagos y tejidos conectivos. Gente,
Hay gente que habla por ahí del colágeno. Si no hay esta combinación que está aquí, tú no vas a regenerar jamás en la vida, porque el cisteína, la helicina y el Bone Fortify ayudan a la absorción de calcio en el cartílago, y esto promueve la producción natural del colágeno en el cartílago, y esto va a hacer que se empiece a regenerar poco a poco. Además, el Enjuvenate contiene metionina, que es un aminoácido en el que cuando reacciona con el trifosfato de adenosina forma un compuesto que se llama 5-adenosilmetionina, que hace que se regeneren todas las articulaciones. Escúchalo bien. O sea que si tú usas matcha, Bone Fortify y omega 3, tú vas a aliviar el dolor y vas a reducir la inflamación. Pero si añades el Joint Mobility y el Enjuvenate, tus articulaciones empiezan a regenerarse y vas a empezar a ver cambios drásticos. Yo no digo que te vas a curar de las condiciones, pero te lo digo que en menos de 10 días tú vas a ver los cambios en tu cuerpo.